Que la información no te bloquee. No te bloquee. Maxi Lecky pone en funcionamiento la mañana de Radio Sónica. El arranque. El arranque. La información en primera persona. Los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El arranque. La entrevista del día. Juan Marino nos visita en la entrevista del día, es candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, todes, como se presenta en Twitter. Es miembro y fundador del partido Piquetero. ¿Cómo andas, Juan? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo. ¿O es una forma de decir? Es una forma de decir, ¿no? Porque naturalmente estamos preocupados por todo lo que está pasando. Ahora mismo está la marcha al Ministerio de Economía en el marco del paro nacional docente en solidaridad con la provincia de Chubut, Sí. con el pueblo de Chubut, ¿no? Que los docentes sufrieron una agresión muy grave por parte de una patota hace 2 días y están luchando desde hace ya mucho tiempo porque, bueno, el gobernador les prometió algo, firmó una serie de acuerdos salariales que inmediatamente incumplió, ¿no? Así que, por un lado, muy importante la solidaridad con el pueblo de Chubut y también con el resto de las luchas en curso, los trabajadores despedidos de Petronas, las despedidas y los despedidos de Ansabo. En el subte también están peleando por la incorporación de boleteras y boleteros en las nuevas estaciones, por lo cual tenemos una situación en ese sentido muy importante y bueno, desde ya la lucha del movimiento piquetero, las organizaciones sociales por la emergencia alimentaria acaba de terminar el acampe que tenía lugar en la 9 de julio y ayer estuvimos también en el Congreso y me parece que es muy importante porque hay mucho hambre en el país y eso nos preocupa. ¿Fueron recibidos por los diputados? Bueno, ayer yo estuve en el Congreso en la reunión que hubo entre los bloques de diputados opositores que presentaron proyectos de ley de emergencia alimentaria y todas las organizaciones sociales. Estuvieron todos los bloques, prácticamente todos los bloques de la oposición. No estuvo nadie del oficialismo. No, y no vino nadie del oficialismo aun cuando fueron invitados. Fueron invitados y no participaron. La idea es unificar todos los proyectos de ley en un solo proyecto y que la semana que viene haya una sesión para tratarlo. Y reclamarle naturalmente a Juntos por el Cambio que asista a la sesión y vote, ¿no? Vote a favor del proyecto. Que incluso tampoco sería necesario si Macri lo decreta hoy mismo. Yo te quiero hacer escuchar un audio de un funcionario del gobierno, secretario de Derechos Humanos, que habló del hambre en estos días. Tema que se viene discutiendo hace mucho, pero la propia Iglesia planteó hace poco tiempo que el gobierno debe declarar la emergencia alimentaria. Bueno, el gobierno ha hecho caso omiso a todas esas recomendaciones. El Congreso realmente está paralizado, no funciona, no parece haber una congruencia entre sus palabras de sí escuchamos y sí modificamos y sí vemos lo que está pasando en la realidad de la gente y tomamos medidas de alivio para ello con lo que después ocurre en la realidad. Vamos a ver, yo quiero plantear tres cosas. Una, en el Congreso, la primera cuestión que le decía es que si una fuerza no ha controlado el Congreso en estos años, ha sido Cambiemos, que es minoritaria tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la imputación de que el Congreso no ha funcionado tiene que ver más con las mayorías que integran las cámaras que con la minoría, por un lado. Con respecto a la emergencia alimentaria, es una expresión que por supuesto que yo no voy a negar, que hay gente que la está pasando muy mal. Me constan los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social para aliviar esa situación en todos los casos en los que ocurre. Ahora, yo creo que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente? Porque parece que en la Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre, y eso es mentira. Entonces, la situación por la cual la Iglesia o los sectores de la Iglesia, los movimientos sociales, dicen, hay que declarar la emergencia alimentaria, hay que declarar la emergencia alimentaria, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que repartirle comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que darle más plata a Juan Graboy? ¿Que hay que establecer la reforma agraria? No entiendo qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. Bueno, en principio lo que Parece más un eslogan de campaña la reforma alimentaria. ¿Qué quiere decir? Abeluto es el que dijo esto. Exacto, bueno, son declaraciones indignantes, ¿no? Es un provocador profesional porque todo el país sabe que hay mucho hambre en Argentina. Nadie lo puede negar eso. La situación es gravísima y por algo el reclamo de la emergencia alimentaria es un reclamo absolutamente mayoritario que trasciende banderías políticas y trasciende a los frentes electorales. Cuando Abelluto dice que es un eslogan de campaña, está desconociendo que lo plantea tanto el Frente de Todos como el Consenso Federal de La Baña, como las iglesias, no solamente la Iglesia Católica, también las iglesias evangélicas.
lo plantean todos los sindicatos de todas sus vertientes, las organizaciones sociales y piqueteras, todo el país básicamente, los intendentes del conurbano bonaerense, que lo ven todos los días, cómo aumenta la demanda en los comedores, los ministros de Desarrollo Social de las provincias, que ayer tuvieron una reunión en la Casa de San Juan y que decían que aumentó un 30% la asistencia a los comedores en las provincias en el último mes. Por lo cual, bueno, lo de Abelluto es nuevamente una expresión de un gobierno insensible que no escucha. Cuando Macri trató de hacer un balance de la derrota electoral después de ese primer discurso enojado donde nos agredió, 2 días después dijo que el problema era que no había escuchado. Bueno, y ahora está el país entero diciéndole que tiene que declararse la emergencia alimentaria y siguen sin escuchar, y siguen negando los problemas, y sale Abelluto a decir estas barbaridades que la verdad es que es indignante, porque además desconoce lo que implica la emergencia alimentaria, ¿no? Que es lo que dice, él dice que me expliquen qué es la emergencia alimentaria. Hay 7 proyectos de ley, Abelluto, podés leer los proyectos de ley. La emergencia alimentaria se declaró ya en este país varias veces, se declaró en el 89, se declaró en el 2002, y de hecho se prorroga en todos los presupuestos anuales. Por lo tanto, el jefe de gabinete, por ejemplo, tiene la potestad de redistribuir partidas y aumentar presupuesto en políticas alimentarias, y Peña lo hizo en julio de este año. En julio de este año Peña aumentó de 12.000 millones a 16.000 millones la cantidad de fondos destinados a políticas alimentarias, por lo cual Abelluto incluso le podría preguntar a Peña de qué se trata eso, y esos son fondos que van a todas las organizaciones y comedores que distribuyen alimentos, sean organizaciones sociales, piqueteras, sean organizaciones religiosas, y también para los comedores escolares que necesitan un aumento inmediato. No, a mí lo que me asombra es, digamos, el cargo que ostenta, porque digamos, no es que estamos hablando a lo mejor de un ministro que no tiene nada que ver con el área, estamos hablando de una persona que ostenta un cargo de derechos humanos. Ministro de Cultura. Perdón, ministro de Cultura. Y también cultura es un ambiente en el cual se ha recortado muchísimo, o sea, claro. Acá le están pegando por la alimentación, o le preguntaron por la alimentación, pero de última, si no sabes, no digas nada. No, es que Abelluto... Pero en cultura también recortaron y se echó gente. Sí, él echó obviamente... gente. Él echó a los compañeros del Centro Cultural Kirchner, él echó un montón de gente en cultura, pero aparte de que echó un montón de gente en cultura y por lo tanto no le importa que la gente se quede sin laburo y tenga hambre, él es alguien que reivindicó públicamente en su cuenta de Twitter la fusiladora. La reivindicó públicamente, por lo cual es un sujeto que forma parte del gabinete nacional, porque es ministro con rango nacional, que bueno, tiene este tipo de expresiones que hablan a las claras de lo que es el macrismo, ¿no? Y me parece en ese sentido ilustrativo, y bueno, el pueblo decidió darle la espalda a eso en las elecciones del 12 de agosto. Sí, Macri ya fue. Vidal ya fue. ¿Y Larreta? Y esperemos que Larreta también, ¿no? Si vos querés, Larreta también. Si todos queremos, Larreta también. ¿Hay posibilidades de que se llegara a un balotaje? Sí, yo creo que sí, en la Ciudad de Buenos Aires creo que sí, tuvimos elecciones muy buenas en varias comunas, en la Comuna 4, la Comuna 8 se ganaron por una diferencia muy importante, y al mismo tiempo creo que hay un sector importante de la Ciudad de Buenos Aires que quizá votó a Larreta creyendo las mentiras que le dijeron en la campaña electoral, de que el macrismo le iba a ir bien, que iba a estabilizar la situación económica y todas esas cuestiones, que finalmente se demostró todo falso. El macrismo fracasó por completo en la elección y la situación económica se desmadró, y por lo tanto creo que va a haber gente incluso que va a dejar de votar a Larreta, por lo cual me parece que sí, hay una oportunidad muy grande de llegar al balotaje y ganar en el balotaje. Juan, realmente primero me sorprende, no había escuchado el audio de Abelluto, cómo pueden tener el cinismo de decir que es la emergencia alimentaria cuando, según su INDEC, que ellos se jactan que es el verdadero y demás, 1 de cada 2 chicos en la Argentina es pobre. O sea, si eso ya no basta para declarar la emergencia alimentaria, ¿qué no? ¿Qué necesitas? Pero hoy de mañana te stalkeaba en tu Twitter y ponías algo que está bueno comentarlo, me parece. Cómo Macri se conmueve con la marcha del 24A, que pide su reelección, pero cuando el pueblo sale a pedir justamente la emergencia alimentaria y sale a pedir comida, no hace ni siquiera mención en un tuit. Exacto. ¿Por qué crees que justamente pasa esto? ¿Por falta de escucha? ¿Por falta de empatía? ¿Porque no le importa? Bueno, yo creo que Macri es un narcisista, y por lo tanto cuando hacen una marcha para vitorearlo, para celebrarlo, se pone a llorar y se emociona, y que es un insensible por completo frente al reclamo social. Movilizaciones multitudinarias mostrando el hambre, con testimonios contundentes de personas, compañeras y compañeros, que no solo no llegan a fin de mes, no llegan a principio de mes, arranca el mes y la poca plata que ganan la tienen que poner en las deudas que tienen.
Una situación muy dura, muy difícil, que nos duele, que a cualquier persona en este país que le preocupe un poco el país le duele, y a Macri no le duele. Macri es insensible por completo, totalmente insensible frente al reclamo social contra el hambre. Es un tema, como vos decías, que se cerró la grieta ahí, ¿no? Porque Claro. sindicatos, los mismos empresarios, la UIA, la iglesia, hasta Coninagro, el campo ha firmado el documento y está pidiendo esto. Pero te voy a meter en un tema más polémico de coyuntura de actualidad. Dentro del Frente de Todos se habló en los últimos días de las declaraciones de Juan Grabois con respecto a la reforma agraria, a la revolución agraria. ¿Qué opinión te merece? Yo sé que han tenido algunos cruces con Juan el año pasado, algunos debates interesantes también en radio. ¿Qué opinión te merece ese tema? No, primero, todo lo opino desde una posición de solidaridad con Juan contra los ataques de los ministros macristas, ¿no? Que han salido a atacarlo en conferencia de prensa, en los medios de comunicación. Sobre esa base, creo que Grabois se equivoca, sobre todas las cosas porque hay una plataforma electoral del Frente de Todos que no incluye la reforma agraria. Y esa plataforma electoral es el contrato electoral, el contrato social que se estableció con la ciudadanía. Hay un contrato respaldado por la ciudadanía, un compromiso del Frente a llevar adelante, que es su plataforma electoral, que es la tarea que va a desarrollar el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre. Y esa es la tarea del nuevo gobierno, cumplir con su plataforma y cumplir con la Constitución. La restricción que existe es esa plataforma, tanto hacia izquierda como hacia derecha, ¿no? Y me parece en ese sentido que el rol que tenemos que cumplir las organizaciones sociales y piqueteras es reclamar y plantear que se lleve adelante efectivamente esa plataforma, especialmente todas las medidas de emergencia para defender los derechos populares. Tenemos que ser garantes del cumplimiento y la defensa de los derechos del pueblo bajo el nuevo gobierno. Parece que ese es el desafío central. Después, naturalmente, podemos discutir, incluso yo personalmente como militante de izquierda, trotskista, piquetero, te digo que la reforma agraria me parece algo positivo en la medida que va contra las 1000 familias y la oligarquía, pero limitada porque no afecta a los intereses de los monopolios imperialistas. Si nos ponemos a discutir el contenido de lo que estamos hablando. Ahora, nada de eso lo plantea el Frente de Todos. Nada de eso lo plantea el Frente de Todos. Entonces ahí, bueno, hay otra discusión más. Claro, es decir, vos estás diferenciando lo que es la visión personal con Claro. lo que es la visión de integración en un frente. El contrato electoral. Yo estoy diferenciando las posiciones legítimas que podemos tener con el contrato electoral, con el compromiso con la ciudadanía, con el contrato social y ciudadano que se estableció en la última elección, porque el Frente ganó de forma contundente, casi el 50% de los votos, probablemente superemos el 50% de los votos en octubre. Entonces, y ese pueblo que votó sobre la base de estar 4 años luchando contra el macrismo. Entonces, ya hay un mandato electoral que el Frente tiene que llevar adelante. En todo caso, los que opinamos que hay que ir a transformaciones más de fondo, más profundas, tenemos que poder juntar los votos para poder llevarlas adelante, en todo caso, y esa es la discusión. En este momento, entonces, como trotskista, le dirías que está siendo funcional a la derecha, está siendo funcional a Cambiemos, haciendo este planteo en este momento. No lo diría de esa forma. Creo que se equivoca. Creo que se equivoca cuando él plantea su opinión, que es una opinión, repito, en términos personales legítima, pero que no es el contrato electoral del Frente, y por eso él se equivoca. Y yo lo que sí le digo a él, y se lo digo a todas las organizaciones piqueteras y a todas las compañeras y a todos los compañeros, tenemos que construir una mayoría electoral propia para poder llevar adelante eso. Claro. Ayer, por ejemplo, se cumplió el aniversario del triunfo electoral de Allende. Y Allende ganó reivindicando a Marx, con el trapo rojo al frente. Entonces se demuestra que se puede ganar elecciones defendiendo ese tipo de planteo de izquierda, si se quiere. Bueno, no fue lo que pasó en la última elección, entonces tenemos que entender el contrato que sí se estableció en la última elección y llevar adelante todos los aspectos positivos de ese contrato que permiten defender al pueblo. Juan, ahora, ¿sentís o sienten desde el Frente de Todos que tienen que cuidarse constantemente de lo que dicen? Digo, analizando esto que hablabas recién de lo de Juan Grabois, de que vos dando tu opinión personal y separándola del Frente de Todos, porque digo, hoy parece que mañana Alberto Fernández dice, che, qué bien que juega Batallín en Argentino Junior, golpista, mirá, está queriendo tirar abajo el gobierno, ¿no? ¿Sienten que tienen que cuidarse de cada cosa que digan? No. Porque yo creo que el problema de lo que dijo Juan no es que después lo salió a atacar en algunos medios o quien fuese. De hecho, a Alberto lo vienen atacando muchísimo.
El problema es que yo digo que se equivoca porque revuelta, hay un contrato electoral y hay que defender y desarrollar eso. Cuando Alberto, por ejemplo, y el Frente de Todos saca el comunicado después de la reunión con el Fondo Monetario Internacional, la última, donde dice que el fondo es corresponsable de la crisis que estamos sufriendo junto con Macri, lo salieron a atacar desde el gobierno y desde varios medios de comunicación de la derecha, a decir que era un irresponsable, que ponía en riesgo la gobernabilidad y no sé qué otras cosas más. Y eso no es cierto, porque lo que hizo Alberto y el Frente en ese comunicado fue básicamente respetar lo que se había votado el 11 de agosto. Porque cuando el pueblo votó el 11 de agosto, votó contra el Fondo Monetario Internacional y contra Macri, votó un frente y candidatas y candidatos que hicieron campaña electoral diciendo públicamente que la corresponsabilidad en esta crisis es del FMI y de Macri. Eso se sometió en las urnas y las urnas dijeron en un 50% que ese es el gobierno que quieren, un gobierno que no se someta al Fondo Monetario Internacional, un gobierno que no continúe las políticas del macrismo. Entonces después cuando Alberto dice en un comunicado no voy a seguir la política del macrismo, no me voy a someter al Fondo Monetario Internacional, él lo único que está haciendo es respetar el contrato electoral que se estableció el 11 de agosto. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Más allá de que nos vengan a atacar y nos vengan a presionar para que nos bajemos de las posiciones que sostuvimos de cara al 11 de agosto. Porque eso es lo que están tratando de hacer cuando atacan a Alberto, cuando atacan al frente, cuando tratan de domesticarlo, cuando tratan de subordinarlo. Que es lo que vos decís, no, esto de que hay que estar cuidándose. No, hay que respetar y hacer valer el mandato de las urnas del 11 de agosto. Juan, ayer hablábamos con Alicia Castro y le preguntábamos qué opinaba de algunas causas judiciales que tiene este gobierno, y ella decía que en muchas el gobierno se va a ver comprometido, fundamentalmente en algunas relacionadas con traición a la patria. Ella puso un poco en duda esa figura jurídica, pero sí entrega de soberanía fundamentalmente con temas petroleros o negocios petroleros que se habían dado en Malvinas por parte de este gobierno. ¿Vos qué creés de las causas judiciales que tiene abierta el gobierno y si efectivamente deberían avanzar finalizado su mandato constitucional? Sí, naturalmente lo que dice Alicia es correcto, aparte es una compañera que conoce mucho sobre la cuestión de Malvinas. Y en general estoy de acuerdo con lo que ella dice. Yo creo que lo más importante es que la justicia actúe y que la justicia avance en las investigaciones, sobre todas las cosas, terminando con esta situación que hay de operaciones y presiones constantes por parte del actual gobierno contra el Poder Judicial, porque lo que tenemos hoy es un Poder Judicial que está bajo la presión constante, las extorsiones, los aprietes de parte del Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que ha hecho maniobras para apoderarse del Consejo de la Magistratura, que ha actuado contra los jueces que fallaban en defensa de la Constitución, destituyéndolos, caso del juez Luis Arias, por ejemplo, la jueza Martina Fons, son varios los casos de jueces que fallaron contra los tarifazos respetando los principios constitucionales, u otros casos también de otros jueces que cuando respetan la Constitución, que cuando rechazan el espionaje ilegal o los aprietes y las extorsiones, como es el caso de Carzoglio, los aprietan, los persiguen. La justicia tiene que dejar de estar sometida a ese tipo de presiones y poder actuar libremente, defendiendo el principio de no inocencia, defendiendo el debido proceso, es decir, los principios constitucionales, y que sobre eso se avance como corresponde en todas las causas que tiene abierto el actual gobierno, que son muchas, porque hay muchísimas acusaciones y muchísimas causas abiertas justamente por un montón de cosas que uno puede perfectamente pensar que son delitos y que, la justicia tiene que actuar. Sí, esto entendiendo, porque yo me acuerdo el primer día que Macri asumió la presidencia, le preguntaban a algún periodista o previamente qué iba a hacer cuando terminara la presidencia, él dijo que se quería ir a vivir al exterior, inclusive creo que dijo Italia, a vivir un poco de las charlas como estadista, ¿no? Macri. Sí, él había dicho eso. No creo que le vaya bien con eso. Claro. Las charlas las cancelamos. Las Sí. charlas las cancelamos. Pero viste que Pagni dijo que la hija ya le preparó un departamento en España. Ajá. A Macri. Me pregunto si se va a poder ir con estas causas judiciales abiertas. Tanto que le piden a la expresidenta Cristina Kirchner que pida autorización para viajar, que va a ver a su hija por temas de salud, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con el expresidente? Eso lo determinará la justicia. Veremos qué pasa. Efra. Fuiste en muchos momentos alguien didáctico para explicar la situación en Venezuela, en los medios, recuerdo algún cruce en Intratables Sí. a principio de este año. ¿Crees que esa situación, la situación de Venezuela, fue uno de los ejes de campaña de este gobierno como para proyectar la integración o la no integración al mundo?
¿Y cómo ves la situación ahora? ¿Creen que los pinchan con ese tema, que quieren que hablen de Venezuela porque quieren sacarle un rédito electoral acá en la campaña? Yo creo que ya no, porque ya se dieron cuenta de que no les sirvió para nada. De cara a las PASO sí lo trataron de hacer, y de hecho hubo una campaña mediática fuerte contra Alberto cuando Alberto dijo su opinión sobre el gobierno de Venezuela, ¿no? Cuando dijo que no es una dictadura, sino que él considera que es un gobierno autoritario. Yo considero que es un gobierno bajo asedio imperialista, es mi opinión. Ahora, me parece que lo más importante es que hay una idea en común con Alberto y me parece con la mayoría de los partidos políticos, no solo acá en Argentina, sino en América Latina, que es la posición también de los gobiernos de México y de Uruguay, que es que los venezolanos tienen que resolver sus propios problemas sin interferencia extranjera. Alberto también dijo que él está en contra de no solo la amenaza de invasión por parte de Estados Unidos, sino también de las sanciones unilaterales, que son medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, y las medidas de asfixia y bloqueo financiero. Y por lo tanto hay que promover una política de diálogo, ¿no? Que los partidos y los estados del resto del mundo, del continente y del mundo, lo que traten de hacer es facilitar una instancia de diálogo entre los distintos sectores que intervienen en la política venezolana, pero respetando su soberanía y su autodeterminación. Me parece que ese criterio, dentro del cual después hay muchas más posiciones, pero que son las grandes líneas maestras, es muy importante porque es lo que se tiene que imponer en América Latina para terminar con estas intromisiones del gobierno de Estados Unidos. ¿Y cómo ves la política internacional de cara al 10 de diciembre? Te digo esto porque imagino salir del Grupo de Lima, no sé, ¿qué pasaría con la UNASUR? ¿Se podría reflotar? ¿Estamos en condiciones de hacerlo sin Brasil? Porque también entendamos que Brasil tiene un presidente de otro signo completamente distinto al que va a ser Alberto Fernández, o una visión del mundo o ideológica. ¿Cómo lo repensás? Bueno, Brasil es importante, vamos a ver qué pasa, porque ya viste que hay encuestas de Folia que dicen que Bolsonaro está cayendo mucho en las encuestas y que si hoy tuviesen lugar las elecciones ganaría Haddad, no ganaría Bolsonaro, por lo cual hay que ver cuánto tiempo dura Bolsonaro en la presidencia de Brasil. Sobre esa base vamos a ver qué ocurre, ¿no? A partir del 10 de diciembre, porque es lo que te decía antes, hay un contrato electoral del Frente de Todos, donde lo que se estableció básicamente es respetar la autodeterminación de cada uno de los países y no la no intromisión en sus asuntos internos y su propia soberanía. Sobre esa base, naturalmente, va a haber mejores condiciones a nivel regional. Luego del triunfo de López Obrador, eso es lo que nosotros marcábamos en su momento. El triunfo de López Obrador fue muy importante, porque planteó un punto de quiebre en América Latina, en toda la región, y luego de eso tuvimos el triunfo contundentísimo acá, que fue reivindicado por Mélenchon. Incluso no lo reduciría solamente a América Latina, sino a nivel internacional. Mélenchon estuvo acá estos días, se reunió con Cristina, es un dirigente de la izquierda francesa que es muy importante porque dentro de la izquierda europea es la izquierda que se ha opuesto a los pactos con el Fondo Monetario Internacional que llevaron a Grecia a una situación catastrófica. Y Mélenchon dijo que el triunfo del pueblo en Argentina era un faro para todos los pueblos a nivel internacional. Entonces, me parece que se plantea una posibilidad importante de establecer una coordinación entre estados y al mismo tiempo una política en común entre frentes políticos y partidos contra el ascenso del fascismo a nivel internacional. Y en ese sentido creo que va a haber mejores condiciones en toda nuestra región. A menos que los chicos te quieran hacer otra pregunta, la última para mí es en relación a qué pensás cómo han jugado los medios de comunicación en este periodo constitucional del presidente Macri, y si crees que nosotros mismos como periodistas y los medios tenemos que hacer, me incluyo, o sea, no es mi caso particular, pero me incluyo también dentro de lo que es el colegio periodístico, hay que hacer una autocrítica. Sí, yo como militante político me parece que es importante respetar la libertad de expresión del periodismo en general, o sea, que cada periodista diga y opine lo que quiera, porque después igual en definitiva el pueblo vota en las urnas y toma sus decisiones. Ahora. Claro, exacto. Y yo creo que hay muchos periodistas que tuvieron, digamos, una posición muy benévola con el gobierno actual y muy críticos de la oposición, que cuando vieron el resultado electoral dijeron, acá pasó algo que no me di cuenta. Y por eso salieron a
a adoptar una posición distinta frente al gobierno, que yo lo leería más bien como que en realidad se empezaron a dar cuenta de lo que está pasando realmente en el país, que creo que le está pasando a mucha gente eso en Argentina, que vieron el resultado electoral y dijeron, che, en realidad todo lo que nos decía el gobierno, a través de sus voceros, a través de sus ministros, a través de sus trolls, a través de sus comunicadores, no era lo que estaba pasando, nos estaban mintiendo. Y eso de miente, que algo quedará, bueno, no quedó mucho de la mentira. Y por eso Durán Barba se fue a Ecuador. ¿No? Le dijeron chau, te vas. Lo echó Lisa. Carrió directamente, no lo dejó entrar a la reunión de gabinete ampliado ese día de la derrota electoral, que le dijo vos estabas acá para ganar elecciones y fracasaste. Siempre hay un chivo expiatorio, ¿no? Alguien a que echarle la culpa. No fue solo Durán Barba, pero Durán Barba fue parte del problema y bueno, se demostró que todo lo que decía Durán Barba era todo verso. Él mismo tuvo que admitir que bueno, en realidad Alberto no está tan mal, y desde Ecuador empezó a hacer declaraciones retrocediendo en sus propias posiciones, por lo cual la realidad se impuso por su propia fuerza y está primando la verdad, y por eso hay muchas periodistas y muchos periodistas que están reflexionando sobre eso, y eso a mí me parece positivo porque da muestra de que, bueno, es contundente lo que está pasando en este país. Después, naturalmente, me parece importante defender y reivindicar y saludar a los medios de comunicación que estuvieron estos 3 años y pico dando voz y mostrando la realidad, dando voz a quienes criticábamos al gobierno y mostrando la realidad de lo que estaba pasando, porque y esos medios creo que no tienen que hacer ninguna autocrítica, además, al revés, tienen que estar orgullosos de toda la labor que hicieron, entre los cuales están ustedes, y en ese sentido me parece importante que eso continúa después del 10 de diciembre también, porque es justamente trabajar cada uno desde su propia posición para que el país salga adelante y para que podamos llevar adelante lo que decía al principio, que es el contrato electoral que se votó en la elección 11 de agosto y que se va a ratificar el 27 de octubre. Augusto. Juan, la última. Cuando entraste fuera del aire decías faltan 3 largos meses para el 10 de diciembre, ¿no? Y lo que quiero saber es ¿qué es lo que más te preocupa que pueda pasar de aquí al 10 de diciembre en esos 3 largos meses? No, a mí lo que me preocupa y me duele es que el gobierno no escuche el reclamo de la emergencia alimentaria, porque de acá al 10 de diciembre lo más importante es que el pueblo pueda comer. Es lo más importante. Después todo el resto lo podemos discutir, pero la verdad que yo veo, nosotros que militamos muchísimo en los barrios populares en todo el país, y realmente la situación está muy jodida, muy jodida. Se acerca gente todos los días a los comedores a pedirnos un plato de comida porque no tienen para comprar la comida. Por ejemplo, una compañera de Moreno nos contaba que se acercó al comedor el remisero del barrio, el remisero histórico del barrio, y que hace 2 meses lo echaron de la remisería. Y que tiene 63 años, 6'3". Ya tiró como 100 currículums. Todavía no encuentra laburo y se acercó llorando al comedor diciendo necesito me den una mano porque ya no puedo comprar la comida. Una persona con 63 años que lo echan del laburo, ¿dónde va a laburar? ¿qué va a hacer? Imposible. ¿Viste? Y casos como él hay un montón que se repiten por todos lados, y que esa situación es muy dura, muy difícil. Por eso me parece que lo más importante es que el gobierno reflexione lo que está haciendo, que se dé cuenta que tiene que otorgar la emergencia alimentaria, que tiene que aumentar las partidas para la distribución de alimentos y que tenemos que garantizar que el pueblo pueda tener un plato de comida de aquí al 10 de diciembre. Y después del 10 de diciembre esa va a ser nuestra tarea central. Nuestra tarea central va a ser garantizar eso, que es el derecho a comer, que está en la plataforma electoral del Frente de Todos, que comer es un derecho, no un privilegio, literalmente así. Es un derecho establecido por los tratados internacionales suscriptos por la Argentina con rango constitucional, y me parece en ese sentido que va a ser el desafío principal, y para llegar lo mejor posible al 10 de diciembre creo que ahora lo que tenemos que elaborar sobre todo es la emergencia alimentaria, que como decíamos antes se está construyendo una unidad nacional en torno a eso, ¿no? Porque lo dice todo el país, y Juntos por el Cambio tiene que decidir si va a ser parte de esa unidad nacional a favor del derecho a comer o si se va a autoexcluir de la gran mayoría del país que reclama eso. Juan, gracias por venir nuevamente a Radio Sónica. Juan Marino, charlando en la mañana de Radio Sónica, es candidato a diputado nacional por el Frente de Todos.